La economía que se fue con Roberto Centeno. Estamos de regreso precisamente en una situación en que hay que pedirles encarecidamente que alejen de su mano cualquier cosa fumadera, que pongan el respaldo de sus asientos en posición vertical y que sobre todo se abrochen los cinturones, porque quien acaba de llegar es don Roberto Centeno con esa economía que, en fin, sí, teóricamente se fue, pero todos sabemos que no se ha ido, sino todo lo contrario, que sigue ahí y lo que te rondaré morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Qué tenemos hoy? Muy buenas noches. Pues vamos a ver, hay varias cosas, varias cosillas que me gustaría ir comentando la una detrás de otra. Muy bien, me parece estupendo. Vamos a ver. Si te parece, empiezo por una cosa que verdaderamente la tomadura de pelo de la clase política de este país hacia los españoles es tremenda. Fíjense que el criminal Sánchez y su banda de forajidos no tienen votos suficientes, como saben, en el Congreso para aprobar nada, excepto para una cosa, para subirse los sueldos. Es decir, porque en esto estará todo el mundo de acuerdo. Claro, el tema es que se han puesto de acuerdo con el Partido Popular para subirse los sueldos y lo que han hecho es subir el presupuesto en un 11,7%, de lo cual prácticamente la totalidad son sueldos. Es decir, señoras y señores, no se puede votar porque Sánchez no tiene votos para poderlo llevar adelante. Pero, sin embargo, oh maravilla, se han puesto de acuerdo en subirse los sueldos un 11,7%. Y eso ocurre, naturalmente, con los votos del Partido Popular, con los votos de los separatistas, por los votos de... Bueno, los de los separatistas no los tenía, sí iba a decir los terroristas y los criminales golpistas, que eso sí, pero bueno, total, no tenía los votos, pero sí se han puesto de acuerdo, el PP incluido, sobre todo el PP, en subirse los sueldos un 11,7%. Claro, cuando batimos los récords de pobreza y exclusión social, con 12,5 millones de españoles que viven en esta situación de pobreza y exclusión social, y la pobreza severa, que eso es ya el hambre física, que no cesa de aumentar desde el 2018 y que afecta ya a 4,1 millones de personas. Es decir, que sufren hambre física en España. Es la cifra más alta de Europa. Cuando la España de Sánchez lidera los índices de pobreza infantil de la Unión Europea, con casi un 30%. Bueno, pues no tienen problemas para ponerse de acuerdo con el Partido Popular y subirse los sueldos un 11,7%. ¿Qué le parece a usted este tema? Hombre, me parece que es muy revelador porque al final lo que queda de manifiesto es lo que le interesa a la casta política. A la casta política lo que pasa con los ciudadanos en términos generales le importa una higa, pero evidentemente el seguir trepando y el seguir llenándose los bolsillos consideran que es un asunto de altísima prioridad. Y yo creo que precisamente en episodios como estos se nota. No, efectivamente. Luego hay una noticia de Italia, donde la verdad es que la señora Meloni está llevando el gobierno con mano de hierro y concretamente ha decidido acabar con el tema de los ocupas. Mejor dicho, no ha decidido, ha acabado, porque ha convertido en ley. ¿Cómo ha acabado la señora Meloni con el tema de los ocupas en Italia? Pues de una manera muy sencilla. No es que haya tenido que ser un premio Nobel para ello. Ha sacado una ley, la ha aprobado ya, en la cual a los ocupas
les tocan, les condenan a 7 años de cárcel para quien ocupe una vivienda. Bueno, de momento las ocupaciones en Italia se han cortado de raíz. Lo cual tiene una enorme lógica, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, efectivamente. Y bueno, esto es gobernar de verdad. Luego, pero sin embargo, en España, ante la situación en que nos encontramos, el señor Feijóo acaba de decir, el señor Feijóo podría ahora mismo, con un acuerdo con los nacionalistas catalanes o separatistas, podría derrocar a Sánchez o echar a Sánchez mediante una moción de censura. Es decir, vamos a ver, me explico con mayor claridad. Sánchez y su banda, me estoy refiriendo a los terroristas de ETA, a la extrema izquierda, etcétera, y no tiene votos suficientes para nada. Entonces, si Feijóo pusiera ahora mismo una moción de censura, bueno, podrían suceder una de estas dos cosas. La primera es que se viera que lo que están diciendo los separatistas catalanes pues es un farol y quedarían realmente ante la opinión pública muy mal, o por el contrario, harían lo que han dicho que van a hacer, que es no apoyar a Sánchez, con lo cual Feijóo ganaría la moción de censura y podría echar a Sánchez ya mismo. ¿Y sabe usted qué ha dicho el señor Feijóo el otro día que tuvieron un aquelarre en no sé dónde, por ahí por cerca de la Plaza España? Bueno, pues el señor Feijóoncito dijo, no, porque, bueno, le preguntaron los periodistas, ¿por qué no plantea usted una moción de censura? Porque ahora, en teoría, sobre el papel, usted la ganaría. ¿Por qué sobre el papel? Porque los separatistas catalanes han dicho que no van a apoyar a Sánchez y Sánchez ahora mismo no tiene mayoría. Es decir, que Feijóo más los separatistas catalanes podrían echar a Sánchez. ¿Y sabe usted, don César, saben, queridos amigos, qué dijo Feijóo el domingo? Me dice, no quiero echar a Sánchez con una moción de censura. Yo lo que quiero es que haya elecciones y ganar las elecciones. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, pero es que la moción de censura lo que haría sería crear un gobierno provisional que convocara elecciones y ir a elecciones. Bueno, Ya, es una cosa de sentido común. Me parece una simpleza lo de Feijóo. bueno, pero yo no le llamaría simpleza. Es que me parece, o es que es tonto, pero tonto para siempre, o no lo entiendo, o simplemente no quiere, está encantado de la vida siendo el líder de la oposición. Porque, vamos a No, ver, yo creo que él piensa en repetir la jugada de otro gallego que fue Rajoy y que piensa que, bueno, yo al final, si dejo que se vaya pudriendo la fruta, finalmente me acaba cayendo en el regazo. Eso lo pudo hacer Rajoy porque no había gobernado. Y entonces, como no gobernaba y todavía seguía existiendo un recuerdo en general muy positivo de Aznar, lo pudo hacer, pero Feijóo no lo puede hacer porque el recuerdo que dejó Rajoy fue muy malo. Así de claro, ¿eh? no, absolutamente, pero en cualquier caso, dice, no quiero moción de censura, quiero elecciones. Pero vamos a ver, tonto de lava, elecciones no va a haber, ¿eh? Elecciones no va a haber. Por lo tanto, porque ya ha dicho muy claro, porque es lógico, porque no va a convocar unas elecciones Sánchez para perderlas. Él va a convocar elecciones para ganarlas. Y está en eso. Ya tiene comprados
a los que dicen quién gana y quién no gana las elecciones, que es Indra, que ahora la controla total y absolutamente, porque primero tiene la participación accionarial mayoritaria con un 28% y le acaba de cascar 6.500 millones de euros al resto de los socios, al resto de los socios, con lo cual ahora ya tiene la mayoría absoluta de Indra, que es quien dice quién gana las elecciones o no. Entonces, Feijóo, que podría ganar con facilidad si es que los separatistas cumplen lo que han dicho, de no apoyar a Sánchez, podría ganar una moción de censura, dice que no, que quiere elecciones. Bueno, verdaderamente. Yo, de todas formas, para serle sincero, no tengo nada claro que los nacionalistas catalanes apoyaran una moción de censura. O sea, yo creo que se abstendrían. Es verdad que en un intento de apretarle más las clavijas a Sánchez están diciendo que no van a votar a su favor, y es cierto, pero de ahí a que vayan a apoyar una moción de censura, yo creo que hay un trecho. No, bueno, es que si se abstuvieran, ganaría las elecciones del PP. ¿Cómo ganaría la moción de Pero una censura, moción de quiere usted censura, decir? sí. Es decir, que bastaría con que estos tíos se abstuvieran y que no apoyaran a Sánchez. Ya, yo no lo tengo tan claro al final si les van a salir los números. Ni Pero tengo nada claro que ellos al final se arriesguen a algo parecido. Se lo digo como lo ¿te estás siento. refiriendo a los catalanes o a Sí, me Feijóo? refiero a los catalanes y a todos los demás. Es decir, vamos a ver, teóricamente lo que queda de Sumar y de Podemos, etcétera, lo mismo no apoyan a Sánchez en teoría, pero luego a la hora de la verdad, claro que sí, porque la alternativa es una Ya, alternativa. pero no es suficiente. Es decir, con que le apoyaran Sumar y la ultraizquierda que quede por ahí, eso no sería suficiente, ¿eh? Tienen que apoyarlo, los catalanes tienen que apoyarlo. Es decir, De todas formas, yo creo que Feijóo no ve clara la moción de censura, pero no la ve clara porque la gente que la tiene que apoyar no es gente fiable. O sea, eso es lo que no, pero pienso, ¿no? ¿y qué pierde con convocar? En todo caso, dejar en evidencia a los separatistas catalanes. Pues y bastante les importa a ellos. Vamos a ver, nosotros tuvimos una moción de censura muy pregonada en su día, que a mí me parecía evidente que no iba a llegar a nada, que fue la moción de censura que presentó Vox con Tamames, que en términos formales, si se quiere, fue prácticamente impecable, pero que a mí siempre me pareció que aquello no iba a llegar a buen puerto, que era imposible. Entonces, yo no veo la razón por la cual Feijóo tendría que pasar por algo así. Feijóo está pensando en que una moción de censura no va a pitar, no es segura. Yo no sé si eso tocaría mucho o no tocaría mucho a Sánchez, porque la verdad es que está aguantando tremendamente y lo que espera es que en algún momento haya elecciones cuanto antes y pueda ganar. Y ese es su plan. Ahora bien, ¿tiene posibilidades de ganar? Tiene posibilidades de ganar, pero Sánchez tiene muchísimas posibilidades de ganar. Es decir, Sánchez va a conceder la nacionalidad ahora a 2,5 millones de personas. Es que, y le dediqué un editorial hace muy poquitos días, la semana pasada. Entonces, un tipo que te va a meter en el censo electoral a 2,5 millones de personas, más aproximadamente el 500,000 que ha metido desde que está en este mandato, es un tío que cuenta con 3 millones de votos, que son una barbaridad. Yo no creo que esos 3 millones pues vayan a ir todos a Sánchez. O sea, estoy de acuerdo en que a lo mejor los 3 millones no van, pero es que con que vaya la mitad ganar las elecciones de calle. Es decir, vamos a ver, por terminar de acotar el argumento, y sé que es discutible. Sánchez sabe que sigue gobernando con un 30% de los votos. O sea, esto está más que calculado, más que tabulado y más que examinado. Con un 30% él gobierna. Él tiene ahora mismo un 28%. Un 28%. No llega al 30%, está muy cerquita, pero no lo tiene.
con un cambio del censo electoral que va a significar más de un 6% más de votos, con que la mitad lo vote, fíjese, no le digo las 3/4 partes que seguramente lo serían, la mitad, él supera holgadamente el 30%. O sea, Sánchez no tiene perdida la elecciones. Entonces, motivo de más para que el señor Feijóo, que alguien tendría que hacer estas cifras en su casa, Sí, presentara una moción de censura antes de que pueda hacer esto. pues, pues seguramente, pero yo creo que Feijóo va en la línea Rajoy, o sea, eso funcionó muy bien en su momento, pues vamos a repetirlo y ya está. Bueno, pues no. O sea, claro, es que, vamos a ver, los políticos tienen una tendencia a pensar que lo que ha funcionado en un momento puede volver a funcionar. Y es verdad que a veces vuelve a funcionar, o sea, es cierto, ¿eh? Pero hay ocasiones en que no es así. Y entonces, por pura holgazanería, por pura inercia, piensan que va a volver a funcionar. A veces hasta unos extremos ridículos. Y entonces Feijóo ha dicho, bueno, ¿para qué me voy a matar? Yo voy a seguir la línea de Rajoy, que era otro vago, y entonces aquí espero que se vayan desgastando, llegamos a las elecciones y las gano de calle. Pero eso que funcionó con Rajoy en unas circunstancias muy peculiares que no se dan ahora, pues es que no se dan ahora. O sea, así de claro y así de evidente. Y una de las razones, además, es que verdaderamente son una de las razones que son tremendas, es el número de nuevos españoles. O sea, no, entiende españoles lo que yo tengo de turco, pero en cualquiera de los casos esa es la situación. Y claro, con una situación así, fijo, no puede ganar las elecciones. O a lo mejor si es el partido más votado, pero en última instancia se va a encontrar con una cantidad de votos que van a Sánchez que por supuesto le van a dar las elecciones. Pues, o sea, insisto, no entiendo entonces mucho menos la postura de Feijóo, porque yo iría por todas antes de que el sátrapa consiga este 6% que dice usted de votos. Se calcula que un 6% más, que es una auténtica barbaridad. A mí esto me parece algo absolutamente vergonzoso. Así de claro. En fin, bueno, pasemos a otro tema que yo no sé, hay una noticia que se ha hecho viral, ¿eh? De que no sé hasta qué punto es cierta, eso es lo que querría debatir, que la policía criminal alemana le ha confiscado a Begoña Gómez 25 millones de euros que tenía en Hamburgo, que gracias se los había conseguido a través de la AfD alemana y le había confiscado esta cantidad. Entonces, si esto es verdad, que no lo sé y yo no sé las noticias que tiene usted, pero en España se ha hecho viral, mm, bueno, ¿de dónde ha sacado esta señora 25 millones de euros para tenerlos en Alemania? Yo no tengo noticia de eso, pero además lo veo muy improbable. Y bueno, no voy a decir imposible, porque a veces esta gente se siente tan impune que hace estupideces increíbles, pero a mí me parece muy improbable. ¿Por qué? Pues hombre, muy sencillo, porque cuando tienen dinero y sobre todo tienen cantidades de cierta relevancia, no lo exponen ni mucho menos de una manera que se pueda detectar. Es decir, es estúpido meter el dinero en Hamburgo. ¿Dónde se lo llevan? A la República Dominicana, donde tanto ella como su marido, vamos, han ido una cantidad de veces que ni que estén continuamente recordando la gesta americana de Cristóbal Colón. ¿Dónde se lo llevan? Hombre, Suiza todavía se lo siguen llevando. Se lo llevan a Luxemburgo. Se lo llevan a las islas del Canal. Se, se lo llevan a una sociedad en Delaware.
pero no se lo llevan es a Alemania o a Francia a meterlo en un banco normal, porque sería de ser tontos de capirote. O sea, yo sinceramente no he visto en la prensa alemana confirmada la noticia. Se No me lo ha puede visto. haber escapado Aquí, alguna... aquí está en las redes, como digo, No, bueno, ya, pero en las redes eso aparecen muchas cosas raras. Pero yo no he visto en ninguna fuente alemana confirmada esa noticia, pero además me parece enormemente improbable. O sea, no estoy diciendo que Begoña Gómez no pueda tener ese dinero. Puede que lo tenga, por lo que va saliendo de las tramas diversas de corrupción del Partido Socialista, como poder tenerlo no es algo que sea imposible, ni mucho menos. Pero caso de tenerlo, yo no me creo que lo ingresa en un banco alemán, porque demostraría que esta gente es tonta y no lo es. Pero si el dinero se lo están llevando en carretadas políticos de todos los partidos a la República Dominicana, incluso algunos están hasta consiguiendo el pasaporte de la República Dominicana por si vinieran mal dadas en el futuro y hubiera una acción penal. O sea, estoy hablando solo de la República Dominicana, pero luego hay otros destinos. Yo conozco políticos españoles que el dinero se lo han traído a una sociedad en Delaware. Incluso alguno de ellos me lo ha contado personalmente. Y conozco el caso de políticos españoles que lo tienen en Suiza, muchísimos, bajo la cobertura de una sociedad suiza para que no pueda atenderse a ningún tipo de requerimiento judicial, y supongo que tendrán en Luxemburgo, en las islas del Canal y donde sea. O sea, lo de Alemania es que me parece que es algo absolutamente inverosímil. Lo mismo, ya estaban tan llenos los bancos de la República Dominicana que han salido con eso, pero no lo creo. Ahora, vamos a ver lo que va saliendo de las tramas en las que está implicada presuntamente Begoña Gómez. ¿Podría llevar a pensar que esta señora ha amasado millones de euros? Sí, sí, no es imposible. Eso es porque absolutamente verosímil. vamos a ver, usted como abogado, ¿eh? Ha habido bueno, una acusación, una noticia, si quiere, absolutamente clara, de que como consecuencia de haber conseguido lo que consiguió para ir a Europa, ¿eh? Recibió 1 millón de euros. Efectivamente, esa es una acusación y eso es totalmente posible. Y Bien. luego hay otro elemento que a mí me parece que no es desdeñable, que no está todavía demostrado, pero que ya ha salido a la luz, y es que ha aparecido el hijo de Ábalos para decir que quien dirige toda la estructura de corrupción es Zapatero y que por ahí pasa el despacho de conseguidores en el que está Pepiño Blanco. Y que eso incluye también al entorno del presidente Sánchez. ¿Eso es verdad? Hombre, pues de momento no se han aportado las pruebas y como además lo ha dicho el hijo de Ábalos, puede ser un intento muy noble por su parte de exculpar a su padre. ¿Es posible? Hombre, ya lo creo que es posible. Ya lo creo que es posible. O sea, es que eso entra totalmente dentro de lo posible. Es más, yo creo que, como pasa con el caso de Pujol y con otros casos, al final los contornos exactos de la corrupción no los vamos a tener jamás. Es decir, seguramente iremos descubriendo No, pero algunas de las bolsas. no hace falta tenerlo todo. No, Mire, no, por si, supuesto. si parece demostrado, si parece demostrado que a esta señora, como consecuencia de su intervención en el tema de la Europa, le dieron 1 millón de euros, porque así lo han dicho personas, digamos, que, bueno, lo han dicho así cuando les han preguntado de una manera muy clara y nadie se ha querellado contra ellos por falsedad, entonces uno tiene que concluir que No, esta no, uno no señora... tiene que concluir eso porque a veces no te querellas con una información de ese tipo porque piensas que lo van a ventilar los tribunales. Claro, si sale Aldama, pongo por caso, que es un personaje que ha sido conseguidor con populares, con socialistas y porque no había del Partido Demócrata Americano, porque si no también lo hubiera sido. Claro, si sale un señor que se llama Víctor de Aldama y se llevó 1 millón de euros, pues eso puede ser verdad o puede no ser verdad. Y en cualquier caso, si forma parte de una causa judicial,
necesariamente no te querellas. Es decir, vamos a ver aquí lo que sale en el curso del juicio. Y a lo mejor por economía procesal no te interesa meterte en una querella. Pero, o sea, a mí eso me parece posible. Yo creo que es posible. Que sea verdad es algo que eso en su momento los tribunales lo tendrán que decidir. Y, insisto, yo estoy convencido de que al final todo el mapa de la corrupción no se va a alcanzar, porque en muchos casos son situaciones que ya se han trasplantado fuera de España. Incluso muchas de ellas se han operado fuera de España. Y entonces eso es muy difícil de rastrear. O sea, ahí tiene que llegar un señor como el de la lista Falciani, que efectivamente te dé el listado. Y luego no encontrarte a alguien como Montoro que impida que se publique la lista Falciani. O sea, yo es la situación que veo. Ahora, en todo esto además estaba implicado Zapatero y el despacho en el que está Pepiño y que tiene conexiones también con el Partido Popular, etcétera. Es muy posible. No, eso es probablemente absolutamente seguro, porque eso es a lo que se ha dedicado este miserable criminal traidor a España de, de Zapatero. Pero esto es otra cosa diferente. Esto es decir que, bueno, que se ha dicho que a esta señora, bueno, se decidió por parte de Europa darle 1 millón de euros por Pues no es imposible, eso no es imposible. pero es que esta acusación, ¿qué pasa? No hay nadie que pueda llevar eso a los tribunales. No, eso está en los tribunales porque además, vamos a ver, ahí hay una jugada, vamos a ver, dentro de todo esto, que claro, cada vez salen más cosas y son tremendas, aquí hay una serie de declaraciones que está haciendo sobre todo Víctor de Aldama, que pueden ser verdad o no pueden ser verdad. Es decir, eso es algo que hay que demostrar. Y entonces, ese tipo de declaraciones están ahora mismo en la instrucción de la causa. Y Víctor de Aldama, que es, desde luego, un presunto delincuente, tiene un interés muy claro en llegar a algún tipo de acuerdo que le exonere en todo o en parte de la pena que le corresponde por un largo listado de delitos, lo cual es razonable también. Lo que pasa que, claro, una persona que está interesada en que la exoneren de un proceso y de la cárcel y todo lo demás, pues lo mismo te cuenta la verdad que lo mismo te cuenta una milonga a ver si cuela. Y eso es lo que para mí está por determinar y esto es lo que para mí tendrán que determinar los tribunales. Esa es la historia, claro. Luego te puedes encontrar con una situación que puede ser una situación tremenda, como es, por ejemplo, que el fiscal considere que no hay delito. Bueno, pero eso sería al final. Eso ya Pero, sería aparte. por qué razón no cree usted que, bueno, el PP está muy claro, pero no entiendo por qué Vox no se ha personado en la causa o la ha hecho suya? No, yo sí creo que él sí mantiene algún tipo de acusación de carácter, en fin, la acusación popular sí creo que la mantiene. Lo que pasa que esa es otra cuestión que va a quedar muy en entredicho dentro de no mucho tiempo, porque una de las cosas con las que está jugando el Partido Socialista es la limitación de la acusación popular. Y entonces, en el momento en que efectivamente pues cambien las cosas, pues esto va a ser Pero no estoy complicado. hablando de acusación popular, estoy hablando de que Vox, como partido, Eso es acusación popular. Eso ¿eso es discurre como... acusación popular? Sí, sí, sí. Eso es o sea, vamos a ver, la acusación popular permite que una persona que no forma parte de la causa, no la ha llamado nadie, ni el fiscal, ni el juez, ni nadie, y que considera que efectivamente es parte interesada en el asunto, se persona como acusación particular, o acusación popular, depende de exactamente lo que sea. Eso hasta ahora ha permitido, con mayor o menor éxito, que, por ejemplo, si usted considera que en toda esa causa le lesionaron personalmente, usted se presenta como una acusación particular, pero también ha permitido que sindicatos, que partidos,
que entidades públicas se presentaran como acusación popular. Entonces, hombre, vamos a ver, a mí esto no me afecta, pero como soy un sindicato y esto ha hecho un daño tremendo a los trabajadores, me presento como acusación. O esto a mí no me afecta directamente, pero como soy un partido político con representación parlamentaria, creo que dentro de mi potestad como representante popular tengo que presentar. Esto, que había gente, generalmente solían estar representados todos o casi todos. El gobierno de Sánchez pretende recortar esa posibilidad y tiene posibilidades de sacarla adelante. Sí, pero no la tiene recortada ahora. Ahora mismo no, pero yo le diría, tendría que consultarlo, pero yo le diría ahora mismo que Vox está en este tipo de causas. O sea, sí está, intenta que se sepa algo y todo lo demás. Lo que pasa es que en última instancia esa acusación tiene una capacidad de maniobra limitada. Limitada que no quiere decir inutilizada, porque, por ejemplo, en el caso del juicio del fiscal general del Estado, que el fiscal que le tenía que acusar decía que no había delito, es decir, que se veía perfectamente por dónde iba el fiscal de turno. Sin embargo, al final los jueces lo pudieron condenar porque había una acusación particular o popular, no recuerdo ahora, que efectivamente sí pedía la condena. Y entonces, sobre la base de esa acusación, que no era la del fiscal, a este le han condenado. Si hubiera dependido única y exclusivamente de la petición del fiscal, bueno, el fiscal general del Estado sale para ir a celebrarlo con los amigos. O sea, esa es la ahora historia no que hay. puede ocurrir lo mismo. ¿Podría ocurrir lo mismo? Sí, eso no es imposible. Podría ocurrir lo mismo. Lo que pasa... Eso si lo mueve Vox, por ejemplo... Bueno, vamos a ver. Eso si lo mueve Vox va a pasar exactamente igual que con el otro caso. Depende de las pruebas que se puedan presentar en el juicio. O sea, vamos a ver. Yo creo que va a ser muy complicado que la mujer de Sánchez al final no se siente en el banquillo. Yo creo que eso no va a ser fácil. Pero claro, ¿qué están haciendo durante todo el periodo de instrucción? No lo he entendido bien. No sé si lo está afirmando o lo está negando. No. ¿Es difícil que no se siente o es difícil que no se siente? Que no se siente. Que no se siente, yo creo que es difícil. Ahora bien, no, déjeme acabar la frase. Vamos a ver. Yo creo que es difícil que no se siente. Pero la instrucción se está llevando a cabo de tal manera que seguramente va a salir libre de todo. Es decir, a lo mejor en algún momento, por un delito menor, le imponen una multa de unos pocos miles de euros. Pero no creo que la cosa vaya más allá, porque incluso algunas de las acusaciones que se han formulado, el fiscal considera que no son delitos. Es decir, tenemos la misma situación en el otro sentido. El fiscal es su obligación decir, ¿de quién depende la fiscalía, don César? Exactamente. Ha captado usted perfectamente la situación. Pero entonces, el fiscal está en esa línea. Entonces, lo que hay que ver es si luego los jueces van a actuar como tienen que actuar o los jueces, por el contrario, van a ir en otra línea. ¿Por qué? Vamos a imaginar, don César, aprovechando que es usted jurista, o su rama de jurista, entre otras muchas cosas, vamos a imaginar que el tema va para adelante y el fiscal dice lo que tiene que decir, pero los otros jueces tiran para adelante. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. Aquí el juez de instrucción está tirando para adelante, como usted dice. Pero el juez de instrucción no juzga la causa. El juez de instrucción ha encontrado, de momento, parece que va a encontrar, porque va totalmente en esa línea, indicios suficientes de criminalidad o indicios creíbles de criminalidad. Perdón, porque ya muchos de nuestros oyentes se pueden haber aburrido y se han perdido. Indicios de criminalidad contra la mujer de Sánchez. Contra la mujer de Pedro Sánchez. Es decir, efectivamente,
la causa finalmente pasa de una fase de instrucción a un auto de procesamiento, que es la cuestión, cuando el juez instructor encuentra indicios verosímiles, suficientes, de criminalidad. Eso luego lo tiene que juzgar otro tribunal, no el juez de instrucción, ¿eh? Pero el juez ha encontrado eso y por lo tanto decide, miren ustedes, Begoña Gómez, de la instrucción que yo he llevado a cabo, se deduce que recibió un soborno en tal cuestión, que es culpable de intrusismo profesional, etcétera, etcétera. X delitos, y aquí hay indicios suficientes de criminalidad. Eso pasa, y por lo tanto dicto un auto de procesamiento. Bien, eso pasa al tribunal que lo juzga. El tribunal que lo juzga. Perdón, para que nuestros oyentes lo tengan claro. ¿En qué fase estamos? Todavía no estamos. Ahora mismo estamos en fase de instrucción todavía. En fase de instrucción. En fase de instrucción. Para que eso pasara a ser juzgado ya como un delito, la instrucción... El juez tendría que encontrar en la instrucción indicios suficientes de que efectivamente se han cometido uno o varios delitos. ¿Y usted cree que los va a encontrar? Vamos a ver, yo creo... Se lo voy a preguntar de otra manera. Digamos, la situación de este juez es de tal tipo que si realmente existen, puede decir que existen. Yo creo que el juez instructor va a encontrar indicios. Lo que no sé es hasta dónde va a llegar ese encuentro de indicios. Porque en última instancia hay una regla que un amigo mío juez, malogrado y fallecido no hace tanto tiempo, me contaba siempre riéndose, y era que decía que el juez en la instrucción, en lo penal tenía que estar con el fiscal y en lo civil con el del pernil, lo cual no deja de tener su guasa y todo lo demás, pero sí es bastante cierto que el juez instructor, por regla general, no se enfrenta con el fiscal. En los últimos tiempos yo creo que se enfrentan algo más, porque claro, los fiscales están llegando a un grado de degeneración moral que es que no hay manera de vestir el muñeco, pero yo creo que es relativamente fácil, yo creo que entra mucho dentro de lo posible que efectivamente procesen a Begoña Gómez. Pero claro, va a haber que ver por qué la van a procesar. Porque claro, la manera en que el juez instructor entrega la causa, en buena medida determina el resultado de la causa. Entonces, claro, si el juez instructor decide que, por ejemplo, Begoña Gómez es culpable de un delito de intrusismo y es culpable, pues a lo mejor de alguna tontada de este tipo, pues Begoña Gómez va a pasar muy mal rato en el banquillo y todo lo demás, pero va a salir muy bien parada de todo. Vamos a suponer que el juez va más allá y dice, no, aquí hay indicios razonables de que recibió cohecho, de que me dio en un cohecho, etcétera, etcétera, por poner un ejemplo de más envergadura. Bueno, pues eso va a llegar a un juez superior que está por ver lo que hará, porque el fiscal puede que se oponga a esa calificación y que no vea materia delictiva. Puede que el abogado que representa la acusación particular, pues luego no sea tan brillante como se esperaba. Es decir, la gente, por ejemplo, se esperaba que Ortega Smith iba a ser Perry Mason en la causa del Supremo y a mí me pareció muy flojito. Esto dicho sea entre nosotros. Entonces, claro, ahí hay otra serie de variables, pero vamos a suponer que la condena. O sea, pasa por un delito de cierta envergadura y la condena. No hay sentencia firme. Eso va a pasar al Supremo. El Supremo no va a dictar sentencia por lo menos en un año más. Por lo menos. Puede que la sentencia case, es decir... Perdón un momento. De sí. todas maneras, digamos, por decirlo en román paladino, Sí. si eso pasara al Supremo, ya tendría muy mala pinta. No necesariamente, porque el Supremo casa sentencias, es decir, anula sentencias, para que la gente nos entienda, hombre, con relativa frecuencia, ¿no? El Supremo en muchas ocasiones no da la razón a los jueces inferiores y no les da la razón
por dos razones fundamentalmente, o porque han instruido mal, y entonces la instrucción tiene un defecto de forma, o porque la manera en que se ha producido el juicio no se ha aplicado bien la pena y no se deduce de los hechos probados que haya que condenar a la persona. O sea, podría llegar al Supremo y el Supremo lo mismo te confirma la sentencia, que lo mismo considera que esa sentencia no se confirma. Pero vamos a suponer que llega al Supremo y que el Supremo confirma la sentencia. Esta señora iría al Tribunal Constitucional, que está totalmente en manos de Pedro Sánchez a día de hoy. Y es posible, porque ahí hay muchas posibilidades, de que el Tribunal Constitucional aprecie defectos que anulan la instrucción, como pasó en el caso de los ERES, que para mí la sentencia del Tribunal Constitucional es una vergüenza, realmente me parece una vergüenza, pero efectivamente tú puedes llegar ante el Tribunal Constitucional y a lo mejor el Tribunal Constitucional no aprecia que la sentencia tenga errores, pero aprecia que esa instrucción fue defectuosa, que han lesionado derechos fundamentales tuyos y por lo tanto, pues ahí lo único que cabe es la libre absolución porque te han juzgado de mala manera. Y esa es una posibilidad que hay en este caso. O sea, vamos a ver, yo creo que el control que tiene ahora mismo no solo Pedro Sánchez, pero desde luego Pedro Sánchez, sobre el aparato judicial no es completo al 100%, pero es muy grande. Y como es muy grande, las posibilidades que hay de que al final salgan absueltos al cabo de los años, pues también es muy grande. Y el caso de los ERES para mí es evidente. O sea, es Sí, pero el fraude. aquí no son ERES, aquí es más grave todavía. No, en absoluto, Es en su absoluto. señora, No. es su Bueno, señora. puede ser su señora, pero en última instancia la causa de los ERES es infinitamente más grave que la causa de Begoña y tiene muchísimas más ramificaciones y muchísimas más historias. Y cuando llega al Tribunal Constitucional, bueno, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que aquí se han vulnerado derechos fundamentales y anulada la causa y todo el mundo a su casa. Y esa es una sentencia para mí para echarme a temblar. Pero vamos a ver, que esto tampoco viene de ahora, que en su día el Tribunal Constitucional dictó una sentencia sobre la expropiación de Rumasa que era una vergüenza. Y la prueba está en que el presidente del Tribunal Constitucional, que era un jurista de reconocidísimo prestigio, como era García Pelayo, se marchó otra vez al exilio a morirse de vergüenza. Porque al final había firmado aquello, por eso de que si no la democracia iba a temblar, y pasó adelante la expropiación de Rumasa, y luego se han tirado los familiares de Ruiz Mateo décadas ganando juicio tras juicio por lo que pasó después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿que existe posibilidad de que la procesen? Sí. ¿Que existe posibilidad de que la condenen? Sí. ¿Y que existe posibilidad de que al final salga limpia de polvo y paja? Sin ningún género de dudas. Bueno, Es muy pues triste. O sea, el primero que reconoce que es muy triste soy yo. Pero yo me manejo con situaciones realistas, porque si no, si me dejo llevar por el deseo, seguramente me voy a equivocar muchas veces a la hora de analizar. Esa es la realidad. Y vamos a ver, y en el caso de los millones en Alemania, pues hombre, yo no digo que sea imposible, pero me parece muy, muy, muy improbable. Yo creo que hay muchas más posibilidades de que salga algo, finalmente, pues porque alguien se asuste y cante y aporte pruebas, y lo que dice Víctor de Aldama, yo sinceramente no lo veo tan sólido como les gustaría a muchos, o porque efectivamente acaben encontrando algo que está mal escondido. Pero vamos a ver, República Dominicana no te va a dar datos de los depósitos que hay en sus bancos. República Dominicana te permite cosas maravillosas. Por ejemplo, que tú seas incluso ciudadano de República Dominicana o que no lo seas, que vivas en República Dominicana y que no pagues un céntimo de impuestos por el dinero que ganas en el extranjero. Con lo cual es maravilloso, porque te vas a vivir a la República Dominicana, que por cierto es paradisiaca, y tú tienes negocios en el extranjero por los que ganas millones y no pagas un céntimo en República Dominicana.
Bueno, ¿y qué pasa si de pronto se Perdón, descubre? y para vivir y para vivir en la República Dominicana, ¿qué se necesita? Pues llegar allí, ¿Papel o vivir allí? No, 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 llegas allí y según lo que conozcas te dan hasta el pasaporte, porque usted me dirá por qué tenía un pasaporte de República Dominicana Rubalcaba, que supongo que alguna vez estaría, Felipe González, que supongo que alguna vez ha ido, Bono, que estamos en la misma, y los que no son ni Bono, ni Rubalcaba, ni Felipe González. Es que no solo eso. En el momento en el que tú eres ciudadano dominicano, a ti no te extraditan. Es decir, vamos a suponer que usted se va con sus millones a la República Dominicana y que además tiene negocios en el extranjero que le envían el dinero a la República Dominicana. De eso usted no paga un céntimo. Pero aparte de eso, en un momento determinado, alguien descubre en algún sitio que sus millones proceden del narcotráfico y piden de la extradición a la República Dominicana. Usted tiene un pasaporte de República Dominicana y el gobierno de la República Dominicana no lo extradita, aunque tenga un tratado de extradición con cualquier país. El Y gobierno si de la eso, República y si eso Dominicana sucediera, y si eso sucediera con Trump, con Estados Unidos, ¿qué cree que pasaba? tampoco. Y además, ¿Tampoco? no, porque además no lo han hecho, pero es que además, vamos a ver, Trump persigue a quien en un momento determinado se le pone. Vamos a ver, ahora mismo. En Estados Unidos hay, cumpliendo una larguísima condena de prisión por narcotraficante, hay un reciente presidente de Honduras. ¿eh? Entonces, Honduras, que no tiene estas ventajas para delincuentes, efectivamente ese presidente de Honduras deja de ser presidente y lo extradita a Estados Unidos, lo juzgan, le cascan décadas de prisión. Donald Trump lo va a indultar. Supongo que como premio al narcotraficante ejemplar en prisión, porque usted me contará. Entonces, claro, Bueno, bueno, es que ha ganado las elecciones. no las ha Digo, ganado. Es del no, partido del que parece que las ha ganado, que las del que últimas las ahí voy, sí, ahí voy. bueno, pero este sujeto es un narcotraficante y además Ah, sí, pero este este sí amigo, que tenía organizado el negocio de narco del país y además el presidente y todo. Bueno, pues que yo sepa, no han mandado lanchas para hundir embarcaciones de Honduras ni cosa parecida y lo van a indultar. Entonces, claro, al final, que esto es algo muy indignante, pero también lo puedes entender, claro, al final determinadas causas penales están muy relacionadas, en el caso de los políticos, con las relaciones políticas. Por ejemplo, y yo esto no le puedo asegurar que sea verdad, ¿eh? Lo que voy a decir ahora, además, creo que nunca lo he comentado en público y no puedo asegurar que sea verdad, pero como sea verdad, las consecuencias son obvias. A mí me ha llegado a decir gente que Zapatero había trabajado en su momento para la CIA. Yo no sé si esto es verdad. O sea, ignoro sinceramente si es verdad o mentira. Ahora bien, si Zapatero es un agente doble y si Zapatero, aparte de ser el palanganero de Maduro, ha trabajado o trabaja como agente doble para la CIA, yo le aseguro a usted que no va a ir a la cárcel. De la otra manera, lo veo bien difícil, ¿eh? Pero si se da esa circunstancia, no va a ir a la cárcel. Es decir, en el momento en el que haya un juez que diga, pues a este hay que ir a por él, etcétera, etcétera, inmediatamente se va a presentar algún agente de la CIA y le va a decir, señoría, por razones de seguridad nacional usted no puede continuar con esta causa y el juez no la va a continuar. Y eso pasa con, hombre, no voy a decir que esté pasando todos los viernes, pero eso pasa con relativa frecuencia. Si eso es un bulo, que puede ser un bulo, y Zapatero nunca ha trabajado para servicios de inteligencia de Estados Unidos, pues hombre, vamos a ver lo que pasa. espero que sea un bulo, don César. Yo también. Sobre todo porque si Zapatero ha sido un agente de la CIA, es que la CIA últimamente ha rebajado mucho el nivel. Ha relajado mucho, sí, Ha sí. rebajado mucho el nivel. Sus amistades, sí. Esa es la realidad. Bueno, don Roberto, nosotros hemos llegado hasta aquí
Y yo le voy a dejar hoy un tema que, vamos, visto la noticia con la que ha empezado usted analizando su sección hoy, parece que es el más adecuado. Es un tema de la Steve Miller Band que se titula Take the Money and Run, es decir, coge el dinero y corre, ¿no? Estos no han echado a correr, lamentablemente, pero vamos, el dinero lo han cogido y yo creo que ha quedado por Y lo han puesto enésima a vez. buen recaudo. Exactamente, y ha quedado de manifiesto por enésima vez cuáles son los intereses de los supuestos representantes nacionales, que no son precisamente los intereses de sus conciudadanos, sino que son sus propias carreras y sus propias fortunas económicas. Esto es así de claro. Muchísimas gracias por todo, don Roberto. Un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Y tan brillantes aclaraciones. Muchas gracias. Y con este tema de la Steve Miller Band, el toma el dinero, agarra el dinero, engancha el dinero y corre, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.